tiroides, ¿verdad? Sí, tiroides la fama, por el diabetes. Se localiza. Bueno, es casi igual a los trastornos tiroideos. Solo que la tiroides abarca una sola hormona que es la T4. Acá estamos hablando de 5 hormonas. De los cuales ustedes ya saben todo cuál es la función de cada una de ellas. Ay, doctor, te pusiste Bueno, vamos a hablar un poquitito de fisiopatología como para llegar a entender principalmente la clínica que vamos a llegar a encontrar. ¿Cuáles son las hormonas sintetizadas por la suprarrenal que recuerden? Cortisol, adrenalina, aldosterona. ¿Después? ¿Cuál? Los glucocorticoides, el cortisol, mineralocorticoides que sería la adrenalina, noradrenalina. Eso faltó también, noradrenalina. Y después, ¿sobre qué también influye la glándula suprarrenal? ¿Qué tanto usan ahora todo el mundo? Dihidroepiandrosterona. ¿Sí? El famoso. Dihidroepiandrosterona. ¿No recuerdan? Eso sale en la revalida. Dihidroepiandrosterona. Son, en realidad, es un estimulador androgénico. ¿Verdad? Justamente el que va a estimular la producción de testosterona a nivel hormonal. Bueno, ¿y cuál es la hormona estimulante de la glándula suprarrenal? ¿Recuerdan? ACTH. ¿Verdad? ¿Y cuál era el de la tiroides? SH. Bueno, ¿saben la función de cada uno de ellos? ¿Qué hace el cortisol? Regula la presión arterial. Ay, joder. No. Es la hormona del estrés. ¿Verdad? Una de las cuales muchos de los biólogos hablan de la evolución es que una de las glándulas que más evolucionó en nosotros es la glándula suprarrenal. Somos prácticamente la única especie sobre la faz de la Tierra que puede vivir a menos 40 grados como en Moscú. No puede vivir a 40, 45 grados como es iba a decir hacia el desierto de Sahara, ¿verdad? Pero hace calor. Y eso es gracias justamente a la hormona del estrés, como le llaman, que es el cortisol. Pero ¿cuál es la función en sí en ese aspecto con respecto al cortisol? No. Uno de los mecanismos por el cual es su trabajo principal. ¿Cuál es un análogo del cortisol que solemos tomar en pastillas? Los corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? Son antiinflamatorios. Bueno, vamos a partir de ahí.
¿Cómo actúa como antiinflamatorio el corticoide? En este caso el cortisol. Obviamente nosotros tenemos, ante cualquier tipo de agresión que haya a nivel celular, una respuesta propia del cuerpo que es la inflamación, que es la activación de la cascada del complemento. ¿A qué conlleva eso? Obviamente a una transformación del tejido. Acuérdense siempre que cuando hay lesión celular, que hay transformación del tejido al mismo tiempo. Hay una sustitución del tejido normal por tejido fibrótico. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces el tejido llega a perder la capacidad que llega a tener uno. Hay, por ejemplo, gente que tiene un esguince de tobillo y dice, no voy a tomar ningún tipo de antiinflamatorio. Y después de 4 a 6 meses no puede poner ningún calzado con suela porque justamente no puede movilizar por la fibrosis que ya tiene a nivel tendinoso. Eso, por ejemplo, cambia la estructura. Bueno, y el cortisol, una de las cosas que hace es, ante cualquier estímulo agresivo que hay, obviamente trata de disminuir esa actividad de los fibroblastos para que ocurra un cambio en el tejido en sí. Obviamente eso conlleva la activación de varios otros mecanismos, como por ejemplo la resistencia insulínica. ¿Por qué el cortisol conlleva a la célula una resistencia insulínica? En realidad, básicamente para desinhibir la actividad de los fibroblastos. Otra de las células que solamente utiliza azúcar es incapaz de producir energía a partir de otra fuente, así como el cerebro, son los fibroblastos. Los fibroblastos necesitan de azúcar. Bien. Entonces, obviamente se libera el cortisol para inhibir la función del fibroblasto y por ende que cambie la estructura. Pero en realidad afecta a todas las otras células, o sea, no es algo específico que solamente va a actuar a nivel de los fibroblastos. Ahora, ¿qué pasa si actúa a nivel de las otras células? Obviamente las otras células no van a recibir ese azúcar, no pueden ingresar ese azúcar y van a tener que generar su energía a partir de otro mecanismo. ¿Sí? ¿Qué sería? La gluconeogénesis hepática, en primer lugar, y luego la lipólisis, que va a conllevar hacia un estado cetogénico. Bien. Ahora, ¿y dónde se va todo el azúcar? Ese es el problema. El azúcar ya no tiene dónde ir y obviamente queda a nivel del torrente sanguíneo. Otra de las cosas, otro de los fenómenos que también llega a correr justamente es la migración leucocitaria. ¿Qué significa? Nosotros, la mayoría de nuestros leucocitos están puestos en el intersticio del tejido, no están en el torrente sanguíneo como pensamos. El torrente sanguíneo siempre hay una cantidad mínima del resto de todos nuestros glóbulos blancos que tenemos en el resto de los tejidos. Ahora, cuando se inicia una infección, ¿qué ocurre? La migración de esos leucocitos para ir a atacar esa zona específica. Y ahí también tienen que llegar a entender de qué ocurre en una sepsis con los leucocitos. ¿Aumentan o disminuyen? Tiene su primer periodo que es de aumento, que es la migración, y un segundo periodo que es de leucopenia, que empieza a bajar, porque a partir de ahí empiezan a invadir prácticamente todo el tejido y el torrente sanguíneo se queda sin leucocitos. O sea, uno va a generar la mayor resistencia insulínica a partir de los tejidos, que me va a favorecer al aumento de la glicemia. Otro, los leucocitos van a migrar hacia el torrente sanguíneo, por eso también me puede llegar a producir un aumento de los leucocitos. Obviamente no va a ser un aumento de 14.000 o de 13.000, va a ser un pequeño aumento de 10 o 11.000 casi. Y lo mismo la glicemia, ¿verdad? La glicemia también, si es que un paciente normal, así sin diabetes, va a llegar a aumentar la glicemia, que normalmente la basal es menos de 100, podría llegar a aumentar a 120, 125 en un estado patológico. Usted mismo puede llegar a probar y es que de repente
están con una neumonía, una infección o algo por el estilo, se mide la glicemia y siempre va a estar un poquitito elevado. Pero por un mecanismo antiinflamatorio. Bueno, con respecto al cortisol, entonces sabemos cuál es la función del cortisol. ¿Sí? ¿Van a recordar eso? Acuérdense primeramente que es un antiinflamatorio. Y a partir de ahí acuérdense que es antiinflamatorio ¿cómo? Disminuyendo la función de cierto tipo de tejido, entre ellos los fibroblastos. A partir de ahí toda la cadena que se compone. Bueno, luego tenemos la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuál es la función de ella? ¿De quién? ¿La adrenalina o la noradrenalina o los dos? La adrenalina produce vasoconstricción. La adrenalina es la droga entre ellos que producen los dos. En cierto tejido produce vasoconstricción y en otros vasodilatación. Por ejemplo, ¿cuáles son los tejidos que producen vasodilatación? Cerebro, musculatura esquelética y musculatura cardíaca. Eso va a llegar a producir vasodilatación. O sea que es una hormona netamente de escape, de fuga. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a llegar a interpretar eso? Cuando ustedes se van caminando por la oscuridad y de repente viene una moto con dos personas, pasa ahí por ustedes y después regresa otra vez, ¿qué van a llegar a hacer? Obviamente en ese momento su corazón, ¿verdad? Y la cabeza pensando mil cosas dónde correr. Y van a llegar a ver que en ese momento ustedes van a llegar a correr 20 kilómetros y no le va a pasar absolutamente nada muscular. Pero si quieren ir así de repente a hacer actividad física, ir a trotar por el lago 100 metros y ya van a tener contractura de garro. Só de pensar já tem a contratura. Sí. Bueno, eso es justamente porque la gran vasodilatación no deja que la musculatura esquelética principalmente se fatigue. ¿Entiendes? O sea, y es difícil en un estado basal intentar conseguir eso. Normalmente tiene que ser solamente en un estado de alerta, en un estado de miedo. ¿Verdad? Y obviamente el cerebro tiene un gran consumo de azúcar, por eso es capaz también de generar mucha información en ese momento. La noradrenalina sí mejora la contracción de la musculatura cardíaca y actúa principalmente sobre los vasos periféricos, entre ellos las arterias periféricas, las arterias mayores también, que va a llegar a producir vasoconstricción. ¿Por qué produce vasoconstricción? Para aumentar el volumen de perfusión. O sea que es lo mismo que ustedes hacen con una manguera, ¿verdad? Al poner el dedo en la manguera. ¿Verdad? Si está abierto y no ponen nada, el agua viene y cae ahí, ¿verdad? Pero si es que le disminuyen la luz, obviamente esa presión va a hacer que vaya un poquitito más lejos, al mismo volumen. Y esa es prácticamente la función de la noradrenalina. Ahora, la aldosterona, ¿cuál es la función? Equilíbrio sódio, potasio. Principalmente está, y entre ellos la presión, ¿verdad? O sea que va a actuar netamente en la regulación de cantidad de soluto y solvente, pero relacionado con los electrolitos, sodio y potasio. ¿Verdad? La función principal de la aldosterona es la retención de sodio. Potássio também não. Só de potássio, só. No, principalmente la de sodio. La eliminación de potasio. Ahora, sí. Eu não entendi muito bem na noradrenalina. Ela tem, no caso, vasodilatação e a No. Esa es la adrenalina. La noradrenalina es solamente vasoconstricción. Vasoconstricción periférica y... E na adrenalina seria, então, Sí. En ciertos tejidos vasoconstricción, en otros vasodilatación. Bueno,
La aldosterona, su función principal es la retención de sodio y la eliminación de potasio. ¿Por qué retiene sodio? Realmente para que aumente el volumen plasmático o su eliminación para que disminuya el volumen plasmático. Ahora, la dihidroepiandrosterona, ¿cuál es la función? Andro, ¿qué es? En realidad actúa tanto sea por el ovario, o sea, al ovario como al testículo, ¿verdad? Obviamente el nombre actúa un poquitito más, ¿verdad? Digamos que es la sustancia estimuladora de la formación de la testosterona. Y como saben también las mujeres también producen testosterona, no solamente los hombres, así como los hombres producimos también estrógeno, principalmente cuando nos pasamos llorando cuando vemos una novela. Los estrógenos normalmente en el hombre se manifiestan mucho más agudos que en las mujeres. Bueno, obviamente todo eso está estimulado por la ACTH y a partir de ahí tendríamos que interpretar qué ocurre si tenemos una disminución de la estimulación de la glándula suprarrenal. Obviamente van a llegar a disminuir la mayoría de estas hormonas. Entre ellos, por ejemplo, el cortisol, que va a llegar a ocurrir si es que disminuye los niveles de cortisol. ¿Perdón? Y sí, si el cortisol es un antiinflamatorio, va a tener, el proceso inflamatorio va a ser un poquitito mayor, ¿verdad? En realidad, normalmente los daños causados por el propio proceso inflamatorio van a ser más evidentes. Va a haber mayor cambios estructurales y obviamente no vamos a llegar a percibir así directamente. Pero tenemos que llegar a interpretar de que si no hay ningún tipo de hormona que esté regulando, entonces mi paciente, por ejemplo, ante una gripe, una simple gripe, que va a llegar a caer encamado, ¿verdad? O va a tener una pequeña infección en la uña, va a llegar a caer encamado, va a tener una fiebre de 40, o sea, todo ese estímulo, ese proceso inflamatorio va a ser bastante agudizado. ¿Sí? Eso es en primer lugar. Después va a tener ciertos otros cambios, ¿verdad? Que son bastante... espérenme un poco.
No creo que nadie haya investigado sobre ninguna de estas drogas. Y nadie buscó en internet de cuáles son estas drogas, qué hacen, están buscando cualquier cosa ahí. Bueno, no tenemos que hablar. ¿Qué pasa si hay una disfunción? ¿Sí? Bueno, el cortisol, así como había dicho, va a haber una respuesta exagerada de los mecanismos inflamatorios. Con respecto a la adrenalina y noradrenalina, ¿qué pasa si es que disminuye su síntesis? Obviamente va a haber una menor respuesta, principalmente cardiovascular, ante cualquier tipo de estímulo. Eso podría reflejarse ya sea como una hipotensión, como una bradicardia. Difícilmente haya una bradiciquia porque el cerebro igual se irriga, ¿verdad? Pero obviamente va a llegar a tener, la respuesta a un estímulo externo no va a llegar a desarrollarse. Con respecto a la aldosterona, es que hay una disfunción de la aldosterona que va a bajar la presión también, el potasio va a llegar a aumentar y el sodio va a llegar a bajar, ¿verdad? Y si no hay una estimulación del DEA, va a haber una disfunción principalmente androgénica, ¿verdad? O sea, el hombre y la mujer podrían llegar a presentar otros tipos de cambios, principalmente en el hombre lo que más se va a notar, como una presencia de ginecomastia, la habilidad emocional, así como le había dicho, ¿verdad? O sea que el estrógeno, los niveles de estrógeno en el hombre siempre son más evidentes que en las mujeres, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, obviamente nosotros vamos a acompañar las dos subdivisiones. Cuando hay una insuficiencia y cuando hay una, sería una hiperfunción, ¿verdad? Nuestro gran problema va a ser el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene los dos, ¿verdad? Tiene una insuficiencia y una hiperfunción también. Ese es de repente el que está en el medio. Y por favor, no confundan, quiero que guarden ya es, una cosa es enfermedad de Cushing y otra cosa es síndrome de Cushing. Bueno, hablando bien de enfermedad de Cushing, estamos hablando de una hiperfunción de la glándula suprarrenal. Y síndrome de Cushing, hay una disfunción de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Con un hipercortisolismo exógeno, ¿verdad? O sea que el paciente va a empezar a tomar, que normalmente ocurre cuando el paciente toma corticoides de forma exógena. Ahora, la insuficiencia propiamente dicha de la glándula suprarrenal se llama enfermedad de Addison. ¿Sí? O Addison. Entonces vamos a poner acá insuficiencia, enfermedad de Addison, hiperfusión, enfermedad de Cushing. Y en el medio le vamos a poner al síndrome de Cushing. Después vamos a tener el hiperaldosteronismo o el hipoaldosteronismo. No existe una patología así establecida de una disfunción, por ejemplo, en la síntesis de adrenalina y noradrenalina, pero sí en una hiperfunción que se llama hiperfunción feocromocitoma. Vamos ya a tener hiperaldosteronismo. O el hipoaldosteronismo.
Básicamente, vamos a hablar primerito de la enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. ¿Sí? La enfermedad de Cushing se refiere prácticamente a la hiperfunción que va a llegar a presentar el paciente con respecto a la hormona, principalmente el cortisol, ¿verdad? Pero siempre hay un poquitito de estimulación también de la adrenalina, el aldosterona, la noradrenalina y el DEA. Ahora, las características que vamos a llegar a tener cuando hay una enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing, ¿cómo se va a llegar a presentar si es que hay un estímulo de la hormona del cortisol? A de Cushing, na verdade, ela vai parecer, o paciente vai parecer um pouquinho com a da tríada lá do hipertiroidismo. Vai parecer porque o paciente vai estar com o rosto endamatizado, o hipo, na verdade. O rosto pouco ematizado. Luna Llena, que chamamos até a cara de. Como é que é? Cara de luna llena. Sim. Ahí está. Si es que vamos a pensar en todos esos síntomas, obviamente lo primero que siempre vamos a quedarnos es con la obesidad central. ¿Cómo es la obesidad central? El paciente va a tener una circunferencia abdominal aumentada, pero la periferia va a ser delgada. Los brazos van a ser delgados y las piernas van a ser delgadas. Solamente la obesidad se centra a nivel del tronco. ¿Y por qué se da eso? Recién ya les dije. Resistencia insulínica. ¿Entienden? Si es que no entra azúcar en la célula, ¿qué va a llegar a ocurrir con la célula? Va a llegar a generar energía a partir de otro componente, ¿verdad? La gluconeogénesis, principalmente a partir de los lípidos y luego a partir de la proteína, ¿verdad? de la propia proteína muscular. Y de esa forma, los miembros, tanto sea el miembro superior o el miembro inferior, van disminuyendo su masa. ¿Por qué? Porque se van autoconsumiendo. Sin embargo, el exceso de azúcar que está circulando, que no puede llegar a ingresar, tampoco se elimina, sino que se transforma en ácido graso. ¿Y dónde se guarda? En la panza. Y ahí está la característica típica física, ¿verdad? Que es justamente miembros superiores y miembros inferiores delgados y hay una obesidad a nivel del tronco. En realidad el rostro también, ¿verdad? Por eso dicen obesidad central. Solamente acá, lo que es el centro de la periferia está con atrofia, ¿verdad? Bueno, obviamente también hay, cuando hablamos de primaria y cuando hablamos de secundaria, ¿verdad? Primaria va a afectar netamente lo que es la glándula en sí, y la secundaria, la adenohipófisis. Nosotros tenemos forma de controlar eso, igual que en la tiroides, sí hay marcadores. Si es que sospechamos una enfermedad de Cushing, por ejemplo, vamos a llegar a tener qué cosa. Si es primaria, la enfermedad de Cushing, ¿qué era que estaba alterado? Dijimos, cortisol, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Cortisolemia y cortisolemia. ¿Cuánto se produjo y cuánto se elimina? Y ahí le voy a mostrar cómo vamos a detectar nosotros cuando es primario y cuando es secundario. ¿Sí? Ahora, si en la primaria, ¿cómo va a estar el cortisol en sangre? Va a estar aumentado. ¿Y cómo va a estar la ACTH? Debería estar disminuida. Sin embargo, si es secundaria, ¿cómo va a estar? Cortisol aumentado y ACTH también aumentado. Si es secundario. Si es primario, vamos a llegar a tener cortisol aumentado, ACTH disminuido. Secundaria, ACTH aumentado y este es el que le va a aumentar al cortisol. ¿Sí? Ahora, la prueba
para evaluar si es que es primaria o secundaria, se llama la prueba de la dexametasona. No sé si alguna vez ya escucharon. ¿Sí? Se pide esto y la prueba de la dexametasona. ¿Cómo se hace la prueba de la dexametasona? Llega el paciente y a la noche, eso a las 8 de la noche más o menos, se le aplica una ampolla de 8 miligramos de dexametasona. ¿Sí? Y al día siguiente se hace la evaluación del control. Uno de la cortisolemia y cortisoluria y otro es de la ACTH. ¿Cómo tiene que estar la ACTH si es que yo le hago una dosis de corticoides exógenos? Tiene que empezar a bajar, ¿verdad? Si es que empieza a bajar, ¿qué significa? Que mi adenohipófisis está funcionando. ¿Que el problema dónde es? La glándula suprarrenal. Y esa es una prueba para detectar, por ejemplo, cuando estamos hablando de una primaria y una secundaria. Que muchas veces es difícil de calcular según los rangos nada más. ¿Bien? Bueno. Outra cosa. Quando o cortisol vai estar diminuído na prova, né, doutor? Vai ser primária. Sim. Né? Ok. Se o cortisol estiver diminuído, Não, vai é ser CTH. ACTH. É, ele vai diminuindo, aí você vai ter uma. Cuando uma la prova de- CTH está abajo, es, No, una, yo digo una es prueba. una enfermedad de Cushing primaria. Na prova de dexametasona. Es dexametasona. Vaya abajo. Si el problema está. No, ahí tu principal control va a ser la O CTH. ACTH. Ah, sim. Perfeito. Si es que disminuye la CTH, Aí significa que el problema está en tu suprarrenal. Isso. Si igual el ACTH está arriba, el problema está en la adenohipófisis. Quanto tempo depois da administração? De 12 a 24 horas. Eso es todo lo que se hace. Ahora, si es que hablamos de una enfermedad de Cushing, ¿Tiene un valor de referencia, doutor, más o menos? híjole, ese depende del laboratorio, ¿verdad? Porque algunos miden en microgramos, otros en miligramos, ¿verdad? Por eso hay veces que el tema del laboratorio es más bien, se te va a entregar con los valores de referencia. Vos lo que vas a hacer es comparar la medición, porque vos vas a pedirle la cortisolemia y ACTH antes de la prueba, antes de recibir esa dexametasona, y luego, después de 12 horas, nuevamente le vas a volver a solicitar. Y ahí lo que vas a comparar, si es que sube o no sube. Por eso los valores de referencia van a ser netamente a cargo del laboratorio. Inclusive en la literatura no muestra algo, solamente dice ACTH elevado o ACTH bajo. No te da un valor específico. Quanto faz de Dexa? 8 miligramos. Independente da idade também, né? De peso, tudo. 8 miligramas só, né? ¿Perdón? Se hace 8 miligramos independente da idade, del peso. Y hablando netamente de adultos, ¿verdad? Ah. Seguramente el niño debe haber también un control. Ok. Ahora, porque hay también en niños, ¿verdad? Hay también enfermedades de Cushing en niños. Ahora, si es primario, ¿cuál sería el tratamiento? Obviamente tenemos que inhibir la síntesis de cortisol. Esto también es fácil. Tratamiento. ¿Cómo vamos a llegar a inhibir la síntesis del cortisol? Con antimicótico. ¿Eso? Sí, con antimicótico. Se utiliza ketoconazol o miconazol.
Los antimicóticos actúan directamente sobre la glándula suprarrenal, disminuyendo la síntesis de cortisol. Por eso también mucho cuidado en esos pacientes, personas que utilizan mucho antimicóticos, ya sea de forma de crema o óvulos vaginales o inclusive lo que son vía oral, porque puede llegar a producir un Addison secundario. ¿Entiendes? Qual é o antimicótico ali, Marcelo? El tratamiento de cortisol, si es que es primario, si es que es secundario, ¿dónde está el problema? Vai estar na... Y ahí ya tenemos que ver si es que el problema es tumoral, ¿verdad? Si es tumoral va a tener que ir de repente hacia una cirugía, ¿verdad? Hacia una neurocirugía o una radiocirugía, que son la emisión de rayos a nivel de la adenohipófisis. Doutor, o secundário não é a mesma coisa da enfermidade de Cushing? Tem diferença da enfermidade de Cushing? Isso eu não digo, certo? La enfermedad de Cushing puede ser, ¿cómo? No te entendí. Tem diferença entre a enfermidade de Cushing e síndrome de Cushing? Sí, A enfermidade seria o secundário. no. Nosotros todavía no hablamos de síndrome. Esto que vemos es la enfermedad de Cushing. Cuando es de origen suprarrenal y cuando es de origen adenohipoficial, que sería primario y secundario. Ahora vamos a hablar de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, ¿por qué se da? Talvez pela circulação, como você já falou ali, né? Do descontrole, pode estar aumentado e diminuído do cortisol. Sí, lo que pasa es que el paciente recibe corticoides exógenos y ¿qué hace con eso? Los niveles de ACTH empiezan a bajar. Pero ¿cuál es el problema del ACTH? Que el ACTH va a estimular no solamente al cortisol, sino que va a estimular absolutamente a toda la glándula. Y en un síndrome de Cushing, ¿qué vamos a tener como resultado? La disfunción de todas esas hormonas. O sea, mi cortisol va a estar aumentado, pero mi adrenalina y noradrenalina van a estar bajos. ¿Qué va a poder llegar a presentar ese paciente? Uno es una mala respuesta a los cambios de la vía simpática. ¿Qué significa eso? Que el paciente, uno lo que va a ser sedentario, pero al movilizarse puede llegar a sentir mareo, hipotensión ortostática. Todo eso es un mecanismo que están controlados normalmente por la adrenalina y noradrenalina, se van a llegar a afectar. Luego, con la aldosterona, ¿verdad? ¿Qué va a llegar a ocurrir si es que no se libera aldosterona? Uno, el paciente siempre va a tender a estar en un estado hipovolémico. ¿Cómo va a ser la piel del paciente con Cushing? Fina y seca. Fina y seca. Fina, ¿por qué? Porque todo el tejido celular subcutáneo se consumió para generar energía. Y seca, ¿por qué? Porque se empieza a deshidratar el paciente. Y ahí van a llegar a ver que estos pacientes con Cushing, con el síndrome de Cushing, normalmente tienden a tener la piel que se descascara, ¿verdad? Prácticamente actúa con la piel, que van a llegar a ver que es fina, es lábil, ¿verdad? Se descascara por sí sola. Otra cosa, ¿cómo va a estar el potasio en un síndrome de Cushing? Está provavelmente aumentado. Aumentado. ¿Y cómo va a estar el sodio? Diminuído. ¿Y cuál es el problema que da cuando el sodio disminuye? Hipotensión. Aparte de eso, a nivel neurológico, somnolencias. Siempre va a estar así el paciente. Se va a dormir en la silla, ¿verdad? No va a haber una bradiciquia, pero sí un mayor estado de somnolencia. Y el potasio, que va a tender a llevar al paciente a un estado de taquiarritmia. Estos pacientes van a poder llegar a tener de repente una taquiarritmia paroxítica y que luego vuelva a lo normal otra vez. Y otro, respecto al DEA. Si es que es un exógeno, obviamente hay ciertas características que se van a llegar a perder. Por ejemplo, uno, el crecimiento nuevamente de la masa muscular va a estar afectado.
¿Qué también hace la testosterona en el hombre y la mujer? Crecimiento de vellos, de pelo. Entonces se va a empezar a perder la vellosidad, el pelo se va a volver más frágil, ¿verdad? Y obviamente todas esas características androgénicas en el hombre va a ser mucho más evidente. ¿Por qué? Porque se va a empezar a notar la ginecomastia en el hombre es bastante pronunciado. Bueno, eso es lo que ocurre en un síndrome de Cushing, ¿verdad? Nosotros llegamos a tener un aumento del cortisol y una disminución del resto de las hormonas. ¿Entendieron? En la enfermedad de Cushing, ¿qué hay? Vai ter um aumento do cortisol e as outras. Aumento del cortisol y estos se van a mantener dentro de lo normal. O sea que no va a tener tantos cambios como llega a tener un síndrome de Cushing. Obviamente va a estar gordito, con una obesidad central, pero el resto de los cambios producidos por la disfunción de esta otra hormona no va a llegar a tener. En el síndrome de Cushing sí. Porque el principal afectado va a ser la ACTH. Tratamiento para un síndrome de Cushing. Y a veces parece fácil, ¿verdad? Quitar nomás el corticoide. En realidad no es tan así. Sem fazer um desmame. Sí, tenemos que volver a introducir, porque normalmente ocurre en pacientes que usaron durante mucho tiempo y de repente cortaron su consumo de corticoide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a introducir el corticoide. ¿Para qué? Para estimular la adenohipófisis. Ahí la adenohipófisis va a empezar otra vez a intentar regular eso. ¿Verdad? ¿Cómo? Obviamente no hace por sí solo la adenohipófisis el que va a hacer el hipotálamo. El hipotálamo es el que le va a estimular a la adenohipófisis dependiendo de la concentración de cortisol. Y ahí el destete o desmame, como dicen en el Brasil, lo hacen en aproximadamente 1 mes y medio a 2. El tratamiento, anoten un poquitito, se hace con prednisona. ¿Por qué usamos prednisona y no dexa, por ejemplo? Uno es la vida media de la dexametasona, que funciona como depósito y en sangre como dexametasona suele llegar a estar entre 24 a 36 horas. O sea, no da para hacer un tratamiento de cada 24 horas de la dexametasona porque en algún momento va a llegar a aumentar otra vez su concentración. Sin embargo, la prednisona dura entre 18 a 20 horas aproximadamente. Un poquitito mejor utilizar la prednisona. Aparte que tiene menos efecto también sobre el día. Doutor, eu tenho duas dúvidas. Sim. Por exemplo, o senhor conhece a prednisolona? Sim. Do Brasil? Sim. Ah, é igual a mesma coisa da prednisona? Es un poquitito mejor porque ya no pasa por el metabolismo hepático. A prednisolona. La prednisona. Então, podemos indicar igual a prednisolona? Mejor si es la prednisona. Ah, sim. A outra dúvida seria assim, por exemplo, o paciente que tem lúpus usa muito corticóide por el dolor. Es común entonces tener, Cushing. sí, es común, ¿eh? Pero hoy en día casi ya no se usa corticoides. Normalmente nosotros utilizamos corticoides cuando hay ya una afectación renal. No caso do lúpus más sí tiene. En el lupus siempre nuestro parámetro de control es el riñón. Si es que nuestra primera manifestación fue renal, estamos hablando de un lupus grave. Es una patología que va a evolucionar muy rápido. Entonces, necesariamente va a tener que usar sus inmunosupresores, que es la hidroxicloroquina, que a veces es el metotrexate, acompañado de corticoides. No hay de otra. Pero si es que un lupus se inició con la afectación del sistema nervioso, por ejemplo, no hace falta utilizar un corticoide. Ese vamos a llegar a ver en reuma. Doutor, uma dúvida. A síndrome de Cushing ela só vai se dar pelo excesso de cortisol? Sí. Não pode se dar por uma hipersecreção da glândula. Ese es enfermedad. Já se vê a diferença. Exactamente. El síndrome es
Exógeno, né? La enfermedad es el órgano que está ahí. Então não existe nenhuma outra causa, só uso de corticoide. Solamente uso de corticoides. Um exógeno, outro endógeno. Ketoconazol e miconazol. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vuelva otra vez a lo normal, si es que es primario. Si es que es acompanhar a secundario. função hepática também, nesse caso. Perdão? Você tem que acompanhar a função hepática também. Siempre. Siempre. Bueno, ¿dónde me quedé? Ah, bueno, y el destete o el desmame de la prednisona, vamos a llegar a empezar normalmente con de 10 a 20 miligramos y vamos a ir bajando de 5 en 5. O sea que una semana o 7 días va a llegar a utilizar 20 miligramos, la siguiente semana 15 miligramos, la siguiente semana 10, la siguiente 5, la siguiente 2,5 y después ya 2,5 días de por medio y luego se saca. Sí, la prednisona. Se es prednisolona. Perdão? Aplicativo, né? Faz esse prismão. A gente Sim. viu até tem uma professora da gente que lembra do nome, Sí, sí. na prática, assim. Ahora hay varias aplicaciones que te ayudan a hacer. Hoy en día aplicación para tudo. ¿Cómo? Si es que van a llegar a utilizar la prednisolona es mucho mejor porque ahí se empieza con 10 nada más. Y obviamente hay menores efectos sobre el nivel hepático. Como él le digo, ya la prednisolona ya es una droga que está metabolizada. Entonces no va a llegar a tener un problema hepático. Obviamente el precio es 3 a 4 veces más, a pesar de que la prednisona no es cara. No sé en el Brasil, pero acá prednisona se encuentra de 20.000 guaraníes. Y la prednisolona está a 60, 80.000 guaraníes. Tampoco es muy caro. O pessoal toma muito. Ahora la metilprednisolona sí, ese sí es caro. ¿Verdad? Acá la metilprednisolona, una ampolla de 500 debe estar cerca de 600, 700.000 guaraníes aproximadamente. Es muy caro. Gracias. Bueno, ¿se entendió ese del destete, verdad? ¿Sí? Entonces ya saben, uno, diferenciar lo que es el síndrome del Cushing y la enfermedad de Cushing. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal va estando todavía? Hoy ya no está bien. Hace rato estaba así. Hoy. ¿No quieren que haga una pausita? Bueno, vamos a hacer